Voy a hablarle así con el cariño, respeto cariñoso para don Víctor, para Víctor, mi amigo, y lo cito: la historia se escribe con H porque es relación de hechos ocurridos, no de invenciones, apasionamientos, distorsiones maliciosas, ficciones interesadas o suposiciones absurdas. En una ocasión estuvimos hablando acerca de historiografía, acerca de Cuba. Y coincidíamos en lo siguiente: muchas veces nosotros los cubanos, no solo los cubanos sencillos como yo, sino los cubanos honoris causa como el doctor Aguirre, la estoy incluyendo también porque él es parte de nuestra comunidad muy especial, pero nosotros los cubanos, doctor Aguirre, los que nacimos sobre todo en pequeñas poblaciones del interior como yo, a veces cuando hablamos de batallas de la guerra de independencia o hablamos de los personajes de ese periodo, simplemente reflejamos opiniones de otros cubanos acerca de esos acontecimientos. Y en realidad, si vamos a hacer un estudio profundo de la historia de Cuba en cuanto al proceso independentista y a las guerras, tenemos que leer también libros escritos por los españoles. No quiere decir que vamos a adoptar esa actitud, vamos a decir a veces, reflejando otra posición diametralmente diferente, pero si vamos a hablar de historia, hay que estudiar historia, hay que leer historia. Y no podemos limitarnos a una sola visión de la historia. Yo tuve que aprender eso desde niño, porque en mi casa había dos maneras de ver en los asuntos. Primero, desde un punto de vista cubano, porque somos cubanos, pero por la familia de mi padre eran muy pro norteamericanos, y por la parte de la familia de mi madre eran muy pro españoles, no en cuanto a que no querían la independencia, no estoy hablando de eso, pero y entonces tenía que escuchar distintas formas de ver muchos acontecimientos. Víctor Vega Ceballos leía de todo y escudriñaba, y por eso cuando emitía opiniones, aun cuando esas opiniones expresadas en un lenguaje hermoso, una prosa impecable, aun cuando iba a la exaltación de muchas de nuestras grandes figuras, lo hacía como alguien que tenía una visión completa de esa figura y de ese acontecimiento. Nunca yo leí artículos más creíbles acerca del mayor general Mario García Menocal Ideó que los que publicó Víctor Vega Ceballos. Y ahí sí tenía un problema, no que yo estuve de acuerdo con su artículo porque estaba muy bien trazado, tenía un conocimiento, pero yo me buscaba un problema. Si mi abuelo hubiera vivido, mi abuelo decía: mira, Menocal es un hombre muy distinguido, pero no es conveniente, yo le decía a la gente, no es conveniente conocer a Menocal porque Menocal lo convence a uno y entonces uno abandona, decía mi abuelo, nuestro glorioso Partido Liberal, al cual tu familia pertenecía, y se une al Partido Conservador. Era un personaje extraordinariamente impresionante, parece. Pero cuando yo leí los artículos de Víctor Vega, realmente me encontré, creo haber encontrado el verdadero Menocal. Y no todo era exaltación, ponía las cosas en su lugar, pero realmente por primera vez me di cuenta que ante mí estaba ese Menocal del cual mi abuelo decía que era una gran persona, pero que había que mantener distancia para la lealtad al liberalismo, a José Miguel Gómez y toda esa serie de cosas. Y cuando leo de otros personajes en estos trabajos de don Víctor, encuentro igualmente ese que ya mencioné, equilibrio, ese intento de justicia, esa aproximación, porque no olvidemos que los historiadores o los que enseñamos historia o los que nos interesa la historia o los aficionados a la historia, lo más que podemos hacer es aproximarnos a los acontecimientos, porque no tenemos la máquina del tiempo sobre la cual escribió H.G. Wells, aquel notable escritor británico. La aproximación de Víctor a cualquier acontecimiento es una aproximación seria, es una aproximación basada en una vida de estudio y de análisis, es una aproximación sumamente impresionante
sobre todo cuando se conoce al autor de esa aproximación, cuando se conoce la vida de Víctor Vega Ceballos. ¿Pudiera continuar? Le dije a mi querido amigo Víctor que esta era una tarea fácil y difícil. Fácil porque creo haber conocido bastante, no como ustedes, por supuesto, a don Víctor. Pero difícil porque son tantas cosas que yo quisiera decir. Tantas cosas acerca de un individuo que podía hablar sobre Toussaint Louverture, también retratarlo debidamente, sin esa cuestión de ir para allá y para acá, porque muchas veces queremos, si nos cae bien el personaje, queremos ir ahí, levantarlo, si nos cae mal, queremos destruirlo. Eso se muestra muchas veces en nuestra actitud hacia los líderes políticos. Y por cierto, queremos cualquier cosa. Yo quiero decirle, y yo creo que voy a tener el apoyo del doctor Aguirre en esto, hay que tener mucho cuidado con los correos electrónicos, eso que recibe uno acerca de todos los temas habidos y por haber, en los cuales la gente, y hay gente que cita eso. Yo no sé cómo podemos citar cosas escritas por individuos que no conocemos. No conocemos su trayectoria y sin embargo si dicen algo y coincide con algún pensamiento nuestro, lo adoptamos inmediatamente. Ese no era el estilo de Víctor Vega Ceballos, ni es el estilo del doctor Aguirre. Esa cuestión de cualquier cosa, cualquier dato, cualquier comentario, cualquier cosa de momento, no. La historia es algo muy serio. Igual que la crítica literaria debe ser algo muy serio. Igual que una serie de cuestiones que deben ser analizadas. Y entonces vemos cómo Víctor puede hablar de temas de los cuales él puede compartir incluso sus propias vivencias. Y lo hace con una credibilidad impresionante. Alguien dijo, por cierto, don Francisco Luz Mora, que era un caballero de estirpe antillana. Eso me unía con don Víctor, porque yo he visto siempre a Cuba, la República Dominicana y Puerto Rico como tres países con una vinculación histórica increíble. Ahora estoy escribiendo un libro sobre Cuba y Santo Domingo al mismo tiempo. Y quisiera tener tiempo, si el Señor me lo concede, de escribir sobre la relación de Cuba y Puerto Rico. En cuanto a eso de si Dios me lo concede, yo recuerdo que una vez estábamos celebrando a un sacerdote católico su 90 aniversario, y yo dije, Padre, ya estaré preparando unas palabras para cuando usted cumpla 100 años. Y él me dijo, no limitéis a la divina providencia. Así que, entonces, vamos a tratar de hacer algunas cosas, pero siempre en todo lo que hagamos tendremos presentes figuras como la de don Víctor Vega Ceballos. Su ejemplo, su inspiración, esa profundidad con la cual analizaba cualquier tema, a pesar de que ese tema fuera un tema tan cercano a su corazón y a su vida como Puerto Príncipe y como otros lugares, es decir, Camagüey, sobre Cuba, sobre Puerto Rico, sobre personajes, inclusive sobre la enmienda Platt. Es un tratamiento breve, pero la génesis de la enmienda Platt la presenta de una forma que no es la tradicional. ¿Por qué? Porque Víctor Vega Ceballos hizo un culto de la justicia, de la verdad, del equilibrio, del verdadero estudio, de la amistad y de todos los grandes valores morales y espirituales, como señala el doctor Aguirre en el prólogo enjundioso, en el cual hace resaltar esas cuestiones. Mis queridos amigos, por respeto a ustedes, este modesto clérigo que tiene la tendencia a ser de largometraje, termina estas palabras descubriéndose ante la sombra, ante el recuerdo, ante la obra, ante la persona de su amigo, el doctor Víctor Vega Ceballos. Muy buenas noches.